como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón, y mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevar
existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Muy buenos días, hermanos. Es para mí un placer volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. Sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles conforme a esta pandemia, pero todo está establecido por Dios. No hay nada que se escape a su deseo. Bien, hermanos, pues en esta mañana vamos a tomar el mensaje del libro de Gálatas. Tengan abierta su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas. El mensaje que esta mañana les voy a dar tiene en consideración lo que el apóstol Pablo llevó a cabo y cuál es la razón de lo que el apóstol Pablo llevó a cabo. Bien, pues lo vamos a tomar del capítulo 1 de Gálatas, como dijimos. Miren, estos versículos fueron escritos por el apóstol Pablo. Él era llamado Saulo de Tarso, en relación a que él nació en Tarso, en una provincia de Cilicia, en el Asia Menor. Este pasaje forma parte de la carta a los Gálatas. Fue escrito allá por el año 50-51 de Cristo. Su nombre, Saulo, significa pequeño. Su padre era fariseo, de ahí su amor tan grande que tenía Pablo por el fariseísmo. Y su maestro fue Gamaliel, conocido como uno de los más grandes doctos en la ley hebrea. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro mensaje? ¿Qué tiene que ver Pablo aquí? Bueno, Pablo era el más grande enemigo del cristianismo. Mucha gente no sabe,
nada más se va con San Pablo y Pablo, pero Pablo era el más grande enemigo del cristianismo y de todos aquellos que se nombraban cristianos. Y vamos a ver qué es lo que sucedió con Pablo después de todo esto. Esto, cuando quieran verlo, cuando ustedes gusten verlo, vean su Biblia, está en la carta a los Hechos, en el capítulo 22 y capítulo 26. Ahí lo pueden ver, toda la remembranza sobre Pablo, ¿verdad?, que hace el apóstol Lucas. Bueno, miren, Pablo era un gran conocedor y celoso de gran manera de la ley rabínica. Bien, bueno, Pablo nunca fue testigo de todos los hechos portentosos de Jesús, y mucho menos de su ministerio. Es más, Pablo era un gran perseguidor de la iglesia primitiva. Mucha gente se ha preguntado, entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo presentó gran conocimiento sobre la persona del Señor Jesucristo? Si jamás anduvo con Cristo, ¿cómo es posible que le haya presentado dicho conocimiento? Y aquí es donde vamos a comenzar parte de esto. Bueno, ¿qué aconteció para que Pablo se convirtiera en el más grande de los predicadores del Evangelio? Bueno, sabemos que Pablo se convirtió en el más grande de los predicadores del Evangelio, pero a los gentiles. Dios lo tenía predestinado para los gentiles, porque él habló también a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó y lo vamos a ver. Este mensaje nos va a mostrar la forma que Pablo tuvo que ser humillado para darse cuenta que contra el Rey de Reyes nada prevalecerá. Asimismo nos indica este mismo mensaje que cuando Dios llama, nadie se puede resistir a su llamado. Que cuando más seguro estaba Pablo, empezaron las dificultades. Y que es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Así es de que van a estar atentos al mensaje, hermanos. Porque vamos a ver, Pablo, una vez que es llamado por Cristo, comparte la verdad del Evangelio. Entonces es considerado como el más grande de los predicadores del Evangelio de Cristo a los gentiles. Y algunos de los de su raza. El título de este mensaje es Testificando de la verdad. Y lo vamos a ver a partir de Gálatas 1, del versículo 15 al 17. Vamos a ver primeramente esta mañana 3 verdades que todo creyente debe tener en mente. ¿Y por qué? Porque cuando tú compartas el Evangelio de Cristo, lo debes llevar bien presente, estas 3 verdades. Y la primera verdad nos dice que Dios llama a compartir su Evangelio. No es nuestro. Que dice que no es nuestro Evangelio, es de Cristo. Y esto está en el versículo 15 que vamos a ver de Gálatas 1. Gálatas 1, y vamos a ver el versículo 15, por favor. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bueno, ya hicimos una pequeña remembranza del apóstol Pablo. También sabemos que el apóstol Pablo era muy respetado entre los dirigentes de las sinagogas y también del Sanedrín. Por lo mismo, porque era un amador celoso de la ley mosaica. Y a cualquier sinagoga donde llegaba Pablo, le guardaban mucho respeto. Y Pablo no era grande, pero esto le servía a Pablo para pedir cartas tratando de acabar con los cristianos. Así es que Pablo era conocido y muy respetado entre toda esta gente. Pueden verlo. Abran sus Biblias en Hechos 22:4 y vamos a leer lo que dice Hechos 22:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo iba siempre tratando de causar problemas a todo aquel que se decía cristiano, odiaba a los cristianos. Y hay algo que es muy importante. Esto es lo que Pablo hacía, pensando que iba a exterminar a todos los cristianos. Pero Dios tiene predestinado las cosas. Y ya Dios lo ha pensado, Dios lo ha dicho y lo ha manifestado. Él, de Él y por Él subsiste todo. Y Él es el que arregla todo para nuestras vidas.
y lo tiene ya determinado. Todo está determinado por Dios. Entonces le sucede algo a Pablo, algo totalmente inesperado. Pablo menciona que, pero cuando agradó a Dios, dice nuestro pasaje, pero cuando agradó a Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, la palabra agradó, eudoqueo, es un verbo aoristo activo, indicativo, quiere decir complacerse, deleitarse, buena voluntad. O sea, nos está diciendo Pablo nos está refiriendo que Dios tuvo una buena voluntad para con él. Es decir, se complació en que Pablo fuese portador de su palabra. Cuando se le presentó el Señor a Pablo directamente, Pablo se rindió a Cristo. No hubo más. Desde ese momento su vida cambió de ser perseguidor, pasó a ser predicador perseguido. Hermanos, nada que se levante contra Dios prevalecerá, nada. Asimismo, cualquier desobediencia que se haga contra Dios no prospera, no va a prosperar. Y esto Dios nos lo tiene ya destinado, dicho, para que no haya de que pensemos que podemos cambiar las cosas. La gente se pregunta, si Pablo, así como era celoso de la ley, ¿qué habría pasado si se hubiese negado a predicar el Evangelio? Pues puede pensar, ¿verdad? Bueno, si Pablo se hubiera negado, ¿a poco iba a ser así? Pero, ¿saben qué, hermanos? Todo, como les dije, todo está determinado por Dios. Pero todo, absolutamente, Dios tiene el control de todo desde antes de nuestro nacimiento y también desde antes de la creación. Lo vemos cuando Pablo refiere que Dios tomó en cuenta, o sea, que Dios le tomó en cuenta. Y lo confirma con las siguientes palabras. Vean el pasaje que estamos leyendo y dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, que cuando Dios fijó sus ojos en él, fue para apartarle. Pero dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, Dios ya había fijado sus ojos en Pablo, desde antes que Pablo naciese. Ya lo había tomado en cuenta para sus planes. Esto Dios nos lo hace ver también cuando tomó en cuenta al profeta Jeremías. Vamos a ver, abran sus Biblias en Jeremías 1:5, por favor. Jeremías 1:5. Y dice así. Dios le está diciendo al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde antes el Señor conoce todo lo nuestro, y Él hace las cosas que quiere en cada uno de nosotros. Eso también está escrito por el mismo apóstol Pablo en Efesios. Vean por favor Efesios 1. Efesios 1. Y vamos a ver del 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Dice así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, Dios, a todos los que han puesto su fe en Él, los ha hecho eso, hijos suyos. Pero es por el puro afecto de su voluntad. Y Él también sabe a quién llama y el que ha escogido, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Hermanos, esto lo podemos nosotros pensar, oye, pues entonces, ¿qué pasa con los que no conocen la palabra de Dios? No habrá nadie que no conozca la palabra de Dios. Todos conocen la palabra de Dios. Y lo que vemos, lo que estamos viendo ahorita de Pablo, entra dentro de la teología de que el Señor es el que elige, la elección. Dios es el que elige, hermanos. Y por eso mucha gente dice, no, pues qué fácil, ¿no? Es también la teología de la predestinación. Y muchas personas pueden decir, no, pues qué fácil, entonces tú ya eres predestinado, tú eres elegido. Pero no habrá nadie, absolutamente nadie, a quien Dios no haya llamado.
Nadie podrá decir, es que yo no. Todos. Por eso dice la palabra de Dios, que todos, antes de que Él venga, todos sabrán de Él. ¿Sí? Así es de que, observen esto, Pablo no podía negarse, después de que Cristo se le apareció. Él no necesitó, el Señor Jesús no necesitó de mucha palabrería. Simplemente le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo oyó esas palabras. ¿Saben qué? Pablo lo único que hizo fue decir, ¿qué quieres que haga? Y en este momento el poderío que poseía Pablo, se derrumbó. Vemos que nada prevalecerá contra la palabra de Dios. Así es que días después, por medio de un discípulo cristiano, este es el hermano Ananías, Dios le dictó cuál era la misión que tendría Pablo. Dios ya había determinado el futuro de Pablo. Por favor, acompáñenme a ver Hechos 9. Hechos 9, 15. Dice así. El Señor le dijo a Ananías, le está hablando, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿De quién está hablando? De Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Como ven, el Señor tenía predestinado a Pablo para todo lo que él quería. ¿Y qué iba a hacer? Iba a ser el apóstol de los gentiles. Le iba a hablar a reyes, no de Israel, y también a los de Israel, a los hijos de Israel. Dios no se le pasó nada que no haya hecho lo que él quería sobre Pablo. Hermanos, Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control. No hay nada que no esté bajo su control. Por lo tanto, esto nos hace comprender lo siguiente, hermanos. Somos salvos no por un buen comportamiento, no porque tengas la palabra de Dios en la boca siempre, no porque pienses que conoces mucho de su palabra. Dios es el que ha determinado el haber tenido el conocimiento de Cristo y de su salvación. ¿Por qué? Porque Él, aún así, dice que la fe procede de Él. Y Él manda a la gente que quiere que tú seas salvo. Te manda a la gente para decirte que necesitas de Él. Por eso Él ya lo tiene determinado. Que tú tengas el conocimiento de Él. Y de la misma manera, de la misma forma que Pablo pasó todo esto, Dios determinó que somos instrumentos escogidos para llevar la salvación a los que todavía están perdidos. O sea, que no es nada más, ya Dios determinó que yo sea salvo y hasta aquí me quedo. No, la finalidad es esta, tal como está escrito. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto está en 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Somos pueblo adquirido por Dios. Pero no nada más es así, lo estamos viendo. También para que tú anuncies todo lo que ha hecho Dios por ti. ¿De dónde fuimos sacados? De las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Sí? Así que de una o de otra manera, Pablo habría predicado el Evangelio de Cristo. Hermano, de la misma forma, si tú eres cristiano o cristiana, tú tienes la obligación de predicar el Evangelio de Cristo. No puedes decir, pues es que yo ya nada más vengo a la congregación, vengo a la iglesia y hasta aquí es mi obligación. No. Tú tienes la obligación también de predicar lo que Dios hizo por ti. Como dice nuestra primera verdad, el llamado lo hace Dios, no es de voluntad nuestra. Y pasamos a nuestra segunda verdad. La segunda verdad nos dice, Dios nos llamó para predicar, ¿qué? Dios nos llamó para predicar de Jesucristo, no de nosotros. Por eso me detuve, porque a veces vamos a ver que hablamos de todo menos de Jesucristo. Y eso está en Gálatas 1 y el versículo 16, la parte primera. Dice Pablo que cuando lo llamó, ¿para qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles.
Ya vimos que a Pablo Dios le apartó, ¿verdad? Fue apartado para él. Bueno, podemos decir que el apóstol, antes de que se le presentara a Cristo, había hecho todo lo que él quería, todo lo que él deseaba. Pero en este momento, su vida cambia. Ahora ya no puede hacer su voluntad. Ahora Dios le dice lo que tiene que hacer. Y va a hacer lo que Dios le ha dicho. Entonces, primeramente el apóstol refiere que el llamamiento recibido de parte de Dios, ¿cuál fue? Es revelar a su Hijo en mí. Y esta es una palabra que nos va a decir de qué se trata. La palabra revelar viene de la palabra griega apocalipto. Es un verbo activo aoristo activo, que quiere decir descubrir, quitar el velo. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Jesús ha dado ese misterio, cuando le tocó entregar su vida allí en la cruz, nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, ¿verdad? Esto significa que quedaba libre el camino a la presencia de Dios. ¿Pero cómo? A través de Jesucristo. Pero no lo entendió el pueblo judío. Él quería seguir presentando sacrificios. No se había dado cuenta que el sacrificio que era Jesús para la salvación de pecados había ya quitado el velo y ya no había más sacrificios. Entonces ahora Pablo lo que está diciendo, revelar su Hijo en mí, quiere decir que es comisionado de parte de Dios, porque ahora tenía la obligación de quitar el velo que cubría los ojos de los israelitas que estaban escuchándole y que no les permitió observar que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo Redentor, que ya no había necesidad de hacer más sacrificios, ya no había necesidad de pagar por algo, ya Jesucristo había hecho su sacrificio para borrar el pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Hermanos judíos, ya no tenemos necesidad de sacrificios. El sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Además, el apóstol, con eso también les estaba demostrando a su gente que Dios, en su infinito amor, había tenido misericordia de él, de Pablo, al haberle extendido su gracia salvadora después de todo lo que estaba haciendo, después de cómo arrastraba a los cristianos, cómo los llevaba ante los tribunales para que fueran azotados y muertos. Y aún más, lo estaba convirtiendo en su apóstol. No tan solo llamó, lo convirtió en su apóstol. Apóstolos, enviado. Era el enviado ya de Dios para rescatar del pecado y de la esclavitud a todo aquel que cree en su unigénito. Y al decir en su unigénito es que es partícipe de la esencia misma de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios. Qué cosa tan maravillosa nos presenta el Señor. Por tanto, dice Pablo, tengo que revelar a su Hijo en mí. Significa pues que Dios me apartó para predicar su evangelio entre los gentiles. Esta es la razón de por qué Pablo es llamado apóstol. Aunque no anduvo con Jesús, él es llamado apóstol para todo el mundo de parte de Dios. Directamente Jesucristo le llamó apóstol. Es la revelación que Pablo está haciendo a su pueblo. La revelación que está haciendo a los gentiles. Por favor, acompáñenme a ver 2 Corintios. En 2 Corintios 3:18. Dice así: por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, o la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es lo que se tiene que revelar. Todos nosotros estamos semejantes, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en el mismo concepto que está lo del Señor Jesucristo. Qué cosa tan maravillosa, como después de haber sido tan asquerosos, tan pecadores, tan solo por haber aceptado que Cristo murió por los pecados, creer y desear que el Señor nos vaya transformando de gloria en gloria, todo lo que vamos a hacer, hermanos. Qué hermoso, no es una cosa
tan sencilla para pensar, bueno, pues sí, ya soy cristiano, sino observen todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es lo que dice Pablo. Pablo refiere que el mandato es claro, para que yo le predicase entre los gentiles, dice Pablo. Pablo quiere que comprendamos lo siguiente. El apóstol conocía perfectamente la ley judía. Podemos decir que es comprensible que haya recordado algunos pasajes donde se habla del Mesías. Pero por muy poco le servía. ¿En qué aspecto? ¿Para presentar el Evangelio? No, porque una cosa es la ley y la otra es la gracia de Dios. Lo que para Pablo fue la importancia es que había sido llamado por Cristo mismo y que había recibido el Evangelio de boca del mismo Señor. Por tanto, Pablo tenía que poner en práctica inmediatamente la presentación de la salvación. ¿Y cuál es esta presentación? Que es por fe. No era por obras. No era por cumplir los 10 mandamientos. No era por cumplir la ley, que ya tenía 700 y tantos mandatos. Pablo tenía la obligación de darle a su pueblo y a los gentiles hermanos este mandamiento, que era que el pueblo estuviera inmerso en la gracia de Dios, que Dios había extendido esa gracia, pero no era porque fuera por méritos de alguien, no era porque se hubiese cumplido la ley, sino porque era por la gracia de Dios, por la fe, por creer en lo que Dios había hecho. Sabemos que pocos judíos reconocieron el sacrificio de Jesús. Fueron necios, no creyeron, incrédulos totalmente. Pero esto ya estaba contemplado, que Pablo se iba a ir del pueblo y ahora le iba a predicar a los gentiles. Pablo también nos refiere que el conocimiento que recibió de manera espiritual, pues fue un conocimiento dado por el Señor. Por eso es de un conocimiento espiritual. ¿Por qué lo dice así Pablo? Observen el versículo 16, parte B. Ya vimos la parte A, ahora vamos a ver la parte B del nuestro mensaje de Gálatas 1, versículo 16, parte B. Dice que cuando él ya recibió todo esto, el mandato, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Y esto qué quiere decir? Nos hace meditar en lo siguiente. Una vez que Pablo ha hecho suyo el mandato de predicar el Evangelio, refiere que él no acude a preguntarle a ningún mortal cristiano, ¿cómo debería presentar el Evangelio de la gracia? Oye, dime cómo lo presento. No, dice que él no contactó con alguno de los que conocía de la salvación. No quiere decir que él haya ido y les haya dicho, ahora, ¿cómo predico de Cristo? Pablo no hizo eso. Y nos hace ver también algo muy importante para nuestras vidas, hermano. En ese tiempo en el cual has estado enclaustrado, enclaustrada a causa de la pandemia, por causa del COVID-19, tú, hermano, hermana, has hablado por teléfono, por internet, o de lejecitos, con tu familia, con amigos, con vecinos, con aquellos que consideres que aún no son salvos. ¿Les has compartido el Evangelio de Cristo? ¿Saben, hermanos, todos aquellos que hemos sido llamados a salvación? Nuestra obligación es esa. Nuestra obligación para con Dios es enorme, no es pequeña, hermanos. Pero también quiero decirles que no es una carga. No es una carga que nos imponga el Señor a la fuerza. Es responder en gratitud al amor que Dios tuvo con nosotros, con cada uno, cuando nos extendió su gracia salvadora. ¿Sabes? A veces estamos en el hogar y ya no puedo salir, no debo salir, tengo que obedecer a mis autoridades. Y tenemos toda la oportunidad de tener un teléfono, un celular, de compartir con el familiar que sabemos que no ha conocido de Jesucristo. Pero esto quiere decir, no hagas pláticas en base a la pandemia. No hagas pláticas para contar cosas que tal vez ni han sucedido. No hagas pláticas como, ay, en mi calle han muerto miles. No es que te la pases hablando de ti a la gente. Yo hice y... No. No hables tampoco de cosas superfluas. No hables de eso. Fui, me compré y ahora traigo esto. No. Tómate de la situación que está pasando
pero para hacerles ver que si mueren sin Cristo y sin haber arrepentido de su pecado, van a parar al mismito infierno. Así es que no platiques cosas sin importancia, ni de vanidades que con el tiempo se esfuman. Toma en serio la salvación que Dios te ha dado, hermano, hermana. Anúnciale las virtudes de Jesucristo. Diles que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es lo que tenemos que hacer. Es lo que estaba pasando con Pablo. Él dice que inmediatamente fue a predicar la palabra. Trabaja como dice el apóstol Pablo. Predica de Jesucristo. Habla de Jesucristo. No hables de ti. Y la tercera verdad que el Señor nos da en este mensaje es que Dios da el conocimiento. No es nuestro. Sí, lo vamos a ver del versículo 17. Ahora vamos a pasar a nuestro versículo 17 y dice así Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El apóstol sigue compartiendo su verdad, lo que quiere que sepamos. Él relata que cuando ya tuvo la palabra, dice, ni subí a Jerusalén. Cuando ya tuvo el mandato, dice que él no subió a los que eran apóstoles antes que yo, dice. Entonces podemos pensar que Pablo, a fin de predicar el Evangelio de Cristo, pues tenía que haber sido enseñado por alguno, ¿no? Sería lo más lógico. Sería que hubiese sido enseñado por aquellos hombres que caminaron junto con Jesús. ¿Cómo iba a saber del Evangelio de Cristo si no había él andado en el ministerio terrenal con Jesús? ¿Cómo iba a compartir la palabra si no conocía lo que había hecho Jesucristo en su ministerio? Entonces lo más correcto y lo más normal era que a lo mejor podía haber ido a preguntarle a alguno de los apóstoles. Sin embargo, Pablo emite que él no acudió con los apóstoles antecesores a él. Esto nos demuestra claramente que Pablo fue llamado y discipulado por el mismo Señor Jesucristo. Y si tomamos en consideración que del apóstol Pablo no se tenían buenas noticias, porque de él no se tenían noticias excelentes, ¿no? Recuerdan que era un perseguidor totalmente de cualquier cosa que era cristiano, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo iba a estar Pablo? ¿Tan fácil se le iba a hacer? No. ¿Quién habría querido juntarse con Pablo? Nadie. De hecho fue así. Tenían temor. Había un temor tremendo. Pero Dios ya había determinado todo para Pablo. Él mandó a Ananías, este discípulo cristiano, para que hablara a Pablo y para que orara por Pablo. Fíjense, Ananías tenía mucho temor de Pablo. Él sabía cómo era Pablo. Entonces no iba a ser el único Ananías. Pues sí, él tenía la visión de que había hecho Pablo. Y esto lo vemos, mire, por favor abran sus Biblias en Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Totalmente, todo bajo el control de Dios. Miren, hermanos, hoy en día hay personitas que si bien no tienen el llamado para compartir la palabra de Dios, ellos dicen haber sido ordenados por Dios, como predicadores, como ancianos. Pero, ¿saben qué? Ellos se dan el título de pastores. Y una gran cantidad de esos predicadores hoy en día abren la Biblia, leen un versículo, y a veces ni eso, pero ellos empiezan a hablar y a hablar de ellos y a hablar de cosas que les sucedieron, de sus amigos, de cualquier miembro de su familia, inclusive milagros que Dios ha hecho en ellos, pero no hablan la importancia de la salvación, lo que la palabra de Dios pide. ¿Saben qué pasa? La palabra de Dios queda oculta. No expone nada de lo que Dios quiere que se diga de Él. Muchas de las veces ni siquiera se acuerdan de tocar la Biblia.
Pero ellos ya dieron un mensaje. Ellos ya pusieron la palabra, ya su mensaje fue dado. ¿Sí? ¿Y saben qué? A su audiencia le comentan que Cristo les ha dado libertad para hacer lo que quieran. Que Dios no es un Dios que fuerza a sus hijos. Él da la libertad totalmente. ¿Y qué cosa sucede, hermanos? ¿Qué cosa sucede? Dejan a su audiencia feliz, satisfecha, contentísima. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que esa audiencia quería escuchar. Es lo que la gente quiere escuchar. Palabras que no les comprometan con Cristo. Palabras que no les comprometan con el Evangelio, con la salvación. La gente quiere escuchar lisonjas, nada más. ¿Saben? Pablo no fue apartado para decir al pueblo que tenía libertad de hacer lo que querían, de contarles cosas bonitas o de historias a los gentiles de cosas agradables. Pablo tampoco fue apartado para hablar sobre lo que sucedía en su vida. Él claramente expresa a lo que Dios le llamó. Y Dios le llamó para predicar el Evangelio. Miren, Pablo en Romanos, vean, vamos a ver la Biblia de Romanos 1. Dice Pablo, ¿cuál fue su trabajo de Pablo que Dios le dio? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí? Enviado a predicar el Evangelio de Dios. Así es, hermanos. Hemos sido apartados para hablar de aquel que nos quitó de la esclavitud, de todo el pecado, a la libertad gloriosa en Cristo. Esto es lo que nosotros tenemos que compartir. La grandeza que Dios hizo con cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos ha sacado? Nos ha sacado del lodo y nos ha puesto en una peña. El verdadero cristiano reconoce con sinceridad si es cristiano. Y reconoce que no es cristiano porque aceptó de buen corazón serlo, sino porque Dios fijó sus ojos en él. El cristiano no puede hacer lo que le venga en gana. Cada uno de los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Dios y Salvador, ahora tenemos la obligación de obedecer al Rey de Reyes. ¿Cómo podemos decir que es Rey de Reyes si no le obedecemos? Lo que hacíamos antes de ser salvos ha pasado. Ahora tenemos que hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Y dentro de todo lo que el Señor quiere que hagamos es predicar el Evangelio de la salvación. Predicar el Evangelio de la salvación. No es que le digamos a la gente, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres hacer una oración? No, hermanos, es compartirles todo lo que el Señor Jesucristo padeció. ¿Pero qué? No fue así. Porque el Padre cargó la ira que merecíamos nosotros en Él. Porque el Padre le hizo pagar a Jesucristo lo que nosotros merecíamos. Porque el Padre mató a su Hijo cuando teníamos que haber sido nosotros los asesinados. Eso es. Compárteles ese Evangelio. Miren, el apóstol Pablo no había pedido ser cristiano, ¿o sí? Él no había pedido ser cristiano, pero Dios ya le había escogido para que llevase la salvación a judíos e incrédulos. Y para extender la salvación a todos los gentiles. Pablo no estaba presente cuando Cristo dio este mandato a los apóstoles. ¿Cuál mandato? La Gran Comisión. Sí, la Gran Comisión. Vean por favor Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Jesús está hablando, les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Tal vez no podamos ir por todo el mundo. A lo mejor no nos alcanza para andar en todo el mundo. Pero a pocos lugares que vayamos tenemos que predicar el Evangelio. Cuando tú tienes oportunidad de platicar con la gente, compartes el Evangelio. A aquella gente que tú sabes que no es creyente. Así es de que Pablo le dio el Señor directamente este mandato.
A los apóstoles les dio el mandato, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Pero a Pablo se lo dio directamente Cristo. Cristo agarró a Pablo y le dijo, cumple esto. Pablo lo cumplió, porque él mismo relata lo que hizo, ¿no? Hemos visto ya lo que pasó y ahora relata lo que hizo. Dice, él no había ido con los apóstoles para decir cómo le hago. Dice, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo predicó porque el Señor Jesucristo fue el que le enseñó. Cada uno de los que nos decimos cristianos, el Señor Jesucristo nos ha enseñado. El Espíritu nos abre el entendimiento y es el que nos da la facultad de comprender el Evangelio. Entonces no podemos decir, es que a mí no me ha enseñado tal o cual doctor en la palabra. Si tú verdaderamente has hecho de Jesucristo tu Salvador, el Espíritu Santo está en ti. Y el Espíritu Santo te da la visión de la palabra. Dice Pablo que él fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, él no fue a ver a ninguno de los apóstoles, ¿verdad? Y esto lo tenemos en relación por lo siguiente. Miren, un conocido me decía el otro día, ¿por qué siempre hablas de salvación en tus mensajes? Bueno, hermanos, por lo que más así le interesa al diablo es que las personas no crean que hay infierno. Que tú no les compartas que se mueren van al infierno, si no reconocen a Jesucristo como Salvador. Y su ataque siempre va a estar dirigido contra la doctrina de la salvación. Así de sencillo. Y entonces nosotros tenemos la obligación de siempre hablar de la salvación. Es la importancia de compartir el Evangelio de Jesucristo. La gente tiene que escuchar palabras de vida eterna, no de otras cosas. Cuando las personas escuchan a los falsos predicadores decir que Dios quiere darles todo lo bueno, esos predicadores que creen que verdaderamente están hablando a miles de gentes, les están sacando a miles de gentes el dinero, porque están hablando de una doctrina que no es bíblica. Les están hablando de la prosperidad, y esto no es bíblico. Sacan un pedacito de un pasaje para decirles, mira, ves, Dios te quiere dar. Pero no es así. Dios quiere darle a la gente lo bueno y se lo ha dado. Pero a Él le place así, no a todos. Él sabe a quién le da. Pero cuando estas personas escuchan a estos predicadores falsos, estas personas están quedándose lejos de la salvación, pero muy cerquita de cara al infierno. Por eso nosotros tenemos la obligación de compartirles la salvación. La verdad, hermanos. Que tienen que creer en Jesucristo y en su palabra. Esa es la obligación tuya como la mía. Dar palabra de vida. Mostrar el evangelio de la gracia. No mostrar el evangelio de la prosperidad, como ellos dicen, porque no hay tal evangelio. Es una mentira que han hecho, algo que Satanás lo ha puesto en boca de los falsos. Pues volviendo a nuestro mensaje, Pablo refiere que fue a Arabia. Esto es una región que está al oriente de Damasco. Hasta por allá llega por el Sinaí, por allá está su frontera, esta región de Arabia. Bueno, su permanencia en esta región, ¿qué sucede con Pablo? Se sabe que es probable que en este lugar Pablo se preparó para su nuevo ministerio. Pablo también refiere que de ahí regresa otra vez a Damasco. Y por el conocimiento histórico que tenemos sobre este lugar, Pablo predicó ahí. Pues los relatos, como vemos, los relatos históricos bíblicos nos dice que el gobernador de esta provincia, el rey Aretas, del gobernador del rey Aretas, salvaguardaba la ciudad de los damascenos. ¿Para qué? Para prender a Pablo. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 11:32. 2 Corintios 11:32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Ahí está Pablo hablando. Y entonces Pablo, durante este periodo de aprendizaje sobre la evangelización,
cómo compartir la palabra de Cristo, no estuvo ocioso, ni en grande paz, una felicidad enorme, una tranquilidad grande, no. Pablo pasó por muchos problemas, y esos problemas fueron causados por su misma raza, por los judíos. Recuerden que ellos se oponían totalmente a la predicación del Evangelio, y aún así se siguen oponiendo, ya no con el salvajismo que lo hicieron en aquel entonces, pero se siguen oponiendo. Pablo nos lo está explicando a tal grado que lo querían matar. Y ahí mismo, en la Biblia ven Hechos 9, por favor, vamos a ver qué dice Hechos 9, y nos vamos a dar cuenta de cómo estaba pasando Pablo. Hechos 9, 23, 25. Dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Todas las peripecias que tuvo que pasar el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para dar salvación a todo el judío que le estaba escuchando, y sobre todo para extender la salvación a todos los gentiles, de donde nosotros somos. Así que no te preocupes, hermano, hermana. Todo aquel que quiere obedecer a Cristo siempre tendrá oposición de ciertas personas, aquellas a las que Satanás no quiere dejarles que conozcan el Evangelio de Cristo. De ahí la finalidad de decirle a la gente que aún no conoces de este Evangelio: no escuches a los falsos, no te vayas por el falso conocimiento. Miren, decirle que ellos siempre van a expresar: Dios quiere darte lo mejor, Dios tiene grandes planes para ti, Él tiene tesoros guardados para ti, solamente cree. Pero cuando ellos te están diciendo solamente cree, ay, hermanos, ¿pero cree en qué? Ni siquiera están hablando de la salvación por fe. No, ¿cree en qué? Nosotros sabemos que nuestra confianza, nuestra esperanza proviene de la justicia de Dios, de su redención, de su amor, de su perdón, su misericordia, de su santificación. Podemos seguir hablando. Por favor, vean Salmo 65:5. Salmo 65:5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. De todos lados es la esperanza, es la salvación. Pero nos responde, dice con tremendas cosas. No dice que nos responde con lo más: toma todo este dinero, toma todos estos carros, toma todo esto. No dice así. Así es que si tú oíste el llamado de Dios, creíste en Jesucristo como tu Salvador, por todo lo que has visto, eres salvo, eres salva. No solo hables de lo que te ha sucedido en este confinamiento. Comparte lo que Cristo ha hecho contigo, cómo te sacó de toda la podredumbre donde estabas. Es lo que tenemos que hacer. No hablar de nosotros, hablar de Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Bendito Padre, te agradecemos por el mensaje de esta tarde, te agradecemos por permitirnos haber escuchado de tu palabra en esta tarde, en estos momentos complicados, y de la misma manera te rogamos porque permitas que nos sumerjamos en lo más profundo de tu palabra a través de estos mensajes, y que podamos meditar en tu palabra y sobre todo reflexionar en tu palabra y cambiar aquellas cosas o aspectos en nuestra vida que nos alejan de ti y que nos alejan de la santidad. Te rogamos que a través del Espíritu Santo, Señor, nos muestres en qué es lo que estamos fallando
y que nos ayude a mejorar nuestra relación contigo, demostrando día a día y mejorando sobre todo la santidad, que esa santidad que tú nos has dado sea reflejada para la gente del mundo, que aquella luz que tú alguna vez nos diste la podamos retransmitir a aquellas personas que vagan en este mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, y que la santidad que reflejemos, la cual nos dejó por ejemplo tu Hijo Jesucristo, la puedan ver esas personas para poder doblar rodilla delante de ti, adorarte, exaltarte y sobre todo glorificarte, porque tú eres el único Dios digno, vivo y digno de toda gloria y honra. Rogamos, Padre Celestial, porque tú pongas los medios para que muchas personas puedan escuchar tu palabra de diferentes maneras, pero que podamos fortalecer nuestra relación contigo a través de la lectura y de la oración, que pongas nuestros oídos sensibles y apercibidos para escuchar tu voz, para verte en nuestras vidas en los momentos que estás presente. Y gracias por este momento, Padre Celestial, rogándote porque permitas que todos los hermanos que conformamos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, podamos reunirnos a través de las vías de internet u otros medios, pero lo más importante es que estemos en un mismo sentir, adorándote, reflexionando y meditando en tu palabra, pero más importante que ello, que estemos adorándote en espíritu y en verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Esperanza en lo porvenir, refugio en medio de la tempestad, el que confía encuentra en ti su paz, Dios ayudador por siglos fiel, tus pensamientos quién puede entender, tu voluntad perfecta y buena es, obrando todo para nuestro bien. Oh, 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 creo, ayúdame a por siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir. Tú ves lo más profundo de mi ser, y toda mi maldad conoces bien. Dios ayudador por siglos fiel, a donde yo de ti pudiera huir, la oscura noche me podrá cubrir, aun las tinieblas rozan para ti. Tu mano me guiará allí. Esperanza en lo porvenir, del enemigo eres mi defensor, y en mi debilidad mi guardador.
es mi seguro.